Jeffrey Lionel Dahmer nació en Milwaukee el 21 de mayo de 1960 y falleció en noviembre de 1994. Fue apodado el caníbal de Milwaukee, el carnicero malvado de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee. Fue un asesino en serie estadounidense responsable de la muerte de 17 adultos y niños varones entre 1978 y 1991. No solo es conocido por la cantidad de personas que asesinó, sino también por practicar la necrofilia y el canibalismo. Hijo de un padre dedicado a la química y una madre dedicada a los teletipos, Jeffrey creció en un entorno rodeado de discusiones constantes, pero la relación de sus padres siempre estuvo llena de tensión. El joven Jeffrey tenía que ver constantemente a sus progenitores pelear, mientras su madre tomaba fuertes antidepresivos. Su padre solía salir de pesca, disfrutando tomar a los peces y abrirlos en canal, viendo cómo estos morían lentamente. Dahmer acostumbraba a salir de paseo por las carreteras para encontrar animales muertos, y una vez que veía alguno, lo llevaba hasta su casa y lo abría por la mitad para poder ver lo que había adentro, conservando la mayoría en frascos con formol. Jeffrey Dahmer mató a 17 jóvenes entre 1978 y 1991. De estas víctimas, 12 fueron asesinadas en su departamento en North 25th Street. Otras 3 víctimas fueron asesinadas y desmembradas en la residencia de su abuela en West Allis. Su primera víctima fue asesinada en la casa de sus padres, en Ohio, y la segunda en el Hotel Ambassador de Milwaukee. Un total de 14 de las víctimas de Dahmer pertenecían a diversas minorías étnicas, y 9 de ellas eran de color. Dahmer insistía en que la raza de sus víctimas era algo accidental para él. Lo que le llamaba la atención era la forma del cuerpo de una víctima potencial. Estas afirmaciones han sido respaldadas por un estudio de especialistas forenses independientes sobre la selección de víctimas de Dahmer, cuyo análisis antropológico reveló que sus víctimas compartían una similitud formológica. Sugería que Dahmer se sentía psicológicamente atraído por un determinado tipo de cuerpo antropométrico. La mayoría de las víctimas de Dahmer fueron asesinadas por el estrangulamiento, después de haber sido drogadas con sedantes, aunque su primera víctima fue asesinada por una combinación de apaleamiento y estrangulamiento, y su segunda víctima fue golpeada hasta la muerte. Otra víctima asesinada en 1999, llamada Ernest Miller, que murió por una combinación de shock y pérdida de sangre debido al corte de su arteria carótida. A 4 de las víctimas de Dahmer asesinadas en 1991 se les practicaron agujeros en el cráneo, a través de los cuales Dahmer inyectó ácido clorhídrico o más tarde agua hirviendo en los lóbulos frontales en un intento de inducir un estado permanente, sumiso e irresistible. Hablar de Jeffrey Dahmer es hablar de una de las mentes más enfermas en la historia de la humanidad. Un sujeto totalmente dañado, que mataba a sus víctimas de formas brutales. Es usual, obviamente, que se hable sobre su historia. ¿Quién era él? Tratando de comprender por qué hacía lo que hacía. Sin embargo, vale la pena también hablar sobre sus víctimas. ¿Quiénes fueron aquellos pobres hombres que bajo las manos de Dahmer perdieron la vida? Este es un recuento por las víctimas que fallecieron al entrar al departamento de este monstruo, que tuvieron la desfortuna de encontrarlo y no saber quién era él. Steven Hicks, de 18 años, pedía aventón a un concierto, pero tuvo la mala suerte de que lo recogiera Dahmer
y acabara con su vida pegándole en la cabeza con una pesa de 5 kilos 2 veces. Posterior a esto, lo descuartizó y separó su carne de los huesos, los cuales pulverizó y esparció, para finalmente disolver la carne en ácido. Steven Tuomi tenía 25 años cuando conoció a Dahmer en un bar. A la mañana siguiente, cuando Dahmer despertó, el cuerpo de Tuomi estaba a su lado, y a pesar de que él dice que no recuerda haberlo matado, lo descuartizó y lo decapitó en un intento para poder deshacerse de él. James Doxtator fue una de las víctimas de 14 años. Dahmer lo convenció de ir con él, prometiéndole $50 si posaba desnudo para fotos, cosa que anteriormente Dahmer ya había hecho con otro chico. Jeffrey lo estranguló en el sótano, en donde lo dejó, hasta que le hizo lo mismo que al cuerpo de Tuomi. Richard Guerrero, de 22 años, conoció a Dahmer afuera de un bar, en donde le hizo la misma oferta de tomarle fotografías desnudo a cambio de dinero. Una vez que llegó a su casa y bajó a su sótano, Dahmer lo drogó y lo estranguló para después violar su cuerpo y terminar descuartizándolo. Anthony Sears tenía 24 años y quería ser modelo. Conoció a Dahmer en un bar y este lo convenció de irse con él. Después de drogarlo y estrangularlo, Dahmer terminó cortándole la cabeza y los genitales. Esto para poder guardarlos, ya que Anthony Sears terminó pareciendo bastante atractivo. Raymond Smith era un trabajador sexual de 32 años cuando Dahmer le prometió $50 para que lo acompañara a su casa. Ahí lo drogó y terminó estrangulándolo. Posterior a eso lo descuartizó, decapitándolo también, terminando por tomarle fotos a su cuerpo y conservando su cráneo junto al de Sears. Edward Smith, de 27 años, ya conocía a Dahmer desde antes e incluso había intentado ser su amigo, pero lamentablemente esta amistad terminó cuando se convirtió en la sexta víctima de Dahmer. Después de matarlo, lo descuartizó y guardó las partes de su cuerpo en el congelador hasta que se descompusieron. Ernest Miller fue asesinado a los 22 años por Jeffrey Dahmer, y a diferencia de la mayoría de sus víctimas, no murió por estrangulamiento. En cambio, terminó degollándolo, lo descuartizó y disolvió su carne en ácido. Sus huesos los lavó con cloro y los guardó en su closet para guardar sus bíceps para poder comerlos. David Thomas fue la novena víctima de Dahmer a los 23 años. Lo drogó con una bebida y pastillas para dormir. Se deshizo del cuerpo descuartizándolo, y hay fuentes que reportan que también guardó su cráneo. Curtis Strother tenía 17 años cuando Dahmer lo drogó y lo estranguló. Lo descuartizó y disolvió su carne y pulverizó sus huesos. Se quedó con su cabeza, los genitales y las manos de este pobre chico. Errol Litzy, de 19 años, fue utilizado para los experimentos de Dahmer, ya que este lo drogó y taladró su cráneo para verter directamente a su cerebro ácido. El pobre chico se despertó y dijo que le dolía la cabeza. Dahmer lo terminó estrangulando y decapitando. Una vez muerto, quiso guardar su piel, pero esta se descompuso. Anthony Hughes conoció a Dahmer en un bar gay a los 31 años. Era sordo y mudo, pero aún así Dahmer lo convenció de ir con él para posar por $50. Lo drogó y lo estranguló,
dejando su cuerpo varios días antes de descuartizarlo y disolverlo. Todo menos su cráneo. Conerak Sinsanfon, hermano de la víctima que fue agredido sexualmente, tenía 14 años de repente cuando vecinas de Dahmer lo encontraron desnudo y confundido, llamando a la policía. A pesar de esto, Dahmer los convenció de que era la pareja de él y la policía llevó a Conerak de vuelta al departamento de Dahmer. Dahmer experimentó con Conerak taladrando varios agujeros en su cráneo y vertiendo ácido clorhídrico mientras aún estaba vivo. Después guardó su cuerpo en toneles de ácido y se quedó con su cráneo como trofeo. Matt Turner tenía 20 años cuando Dahmer lo recogió en una parada de autobuses. Lo terminó estrangulando y descuartizando. Guardó partes de su cuerpo en el congelador para comérselo después. Jeremiah Werber tenía 23 años cuando accedió a pasar el fin de semana con Dahmer, y durante este tiempo, el monstruo lo terminó drogando y taladrando agujeros en su cráneo, en donde inyectó agua hirviendo. Esto mató a Jeremiah 2 días después. Oliver Lacey tenía 24 años de edad cuando aceptó la oferta de Dahmer para posar fotos a cambio de dinero. Una vez que tuvieron relaciones sexuales, Dahmer intentó drogarlo con cloroformo. Terminó estrangulándolo y violando su cuerpo, guardando su corazón y su cabeza en el congelador. Joseph Bradetoff aceptó la oferta de Dahmer a los 25 años. Dahmer lo estranguló y dejó su cuerpo sobre su cama por 2 días antes de descuartizarlo y guardar su torso y su cabeza en el congelador. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards aceptó la oferta de Dahmer de posar a cambio de dinero con la excusa de tomarle fotografías. Pero cuando este intentó esposarlo, Tracy pudo escapar y llevó a la policía directo al departamento de Dahmer. La historia de Jeffrey Dahmer pasará a la historia como uno de los asesinos en serie más brutales, una de las mentes más enfermas que haya pisado la faz de la tierra. Este fue un repaso muy rápido a su historia y a sus víctimas. Si el video fue de tu agrado, por favor suscríbete y dale like, al igual que activa la campana de notificaciones. Comparte con tus amigos, pues esto me ayudaría bastante. Mi nombre es Emma. Que tengas un excelente día, tarde o noche.